por RNB Zulia 91.7 FM. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional de Venezuela. Este es su programa Uniendo Patrias, nuestro tercer programa que sigue en construcción. En el día de hoy llegamos gracias en la presidencia del Sistema Informativo Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en la dirección regional RNB Zulia 91.7, Oscar Miguel Silva, en la producción general Joana Castillo y en la operación técnica Jesús Áñez. Hoy traemos un programa cargado de mucha información, pero bueno, queremos resaltar lo que significa Uniendo Patrias. Uniendo Patrias es ese intercambio cultural entre Colombia y Venezuela, rescatar nuestras raíces, nuestra cultura, una cultura que va hermanada desde lo gastronómico, la música, lo que representa el Caribe, el lago, el mar. En todos estos aspectos seguimos construyendo patrias. Y agradecemos este espacio a Radio Nacional de Venezuela. Este programa el día de hoy está dedicado a toda esa colombianidad, a esa venezolanidad que trabaja y lucha a pesar de tantas adversidades, está ahí en una constante, en un pensamiento positivo generador de procesos de transformación. Quiero saludar a toda esa audiencia que nos escucha en el casco central de la ciudad de Maracaibo, a esos vendedores que se levantan con ese optimismo para llevar el sustento a sus casas, a todos los que trabajan y dignifican el trabajo en cada empresa, en cada lugar donde lo ejerzan. Esa es la misión de este programa, resaltar esos valores y llegarle a esta colectividad, a la colombianidad. Aquí no hay distinción de colores, hermanos y hermanas. Aquí no hay partido político. Aquí lo que queremos es unir patrias como debe ser. Dos hijos e hijas de Bolívar. Tampoco cuando hemos abordado los temas de víctimas, pues tampoco estamos hablando de, vuelvo y reitero, de colores políticos. Hay víctimas del conflicto armado colombiano, simplemente somos víctimas. Se habla de víctima, no ni que a ti te desplazó un grupo, que a ti te desplazó otro, no, es la colombianidad en sí. Somos los hermanos que hemos vivido, un pueblo que ha vivido en confrontación durante décadas y queremos que eso cese. Y estos micrófonos están abiertos también para hablar de esa realidad, porque queremos que no se repita. Siempre estamos insistiendo sobre eso. No queremos que se repita lo que ha ocurrido en territorio colombiano. Debemos sanar, pero también debemos tener la voz para construir, para cambiar la realidad. Y ha sido un conflicto armado que ha traspasado fronteras. Y Venezuela no ha estado exenta de ello, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión de Actualidad sin Fronteras. Traemos los hechos noticiosos que han acontecido en el transcurso de esta semana en territorio colombiano. Para iniciar, tenemos que para reducir la inflación, grandes cadenas de supermercados se unen en el llamado del presidente Petro para bajar los costos de la canasta familiar entre un 10 y 45% en 400 productos. Empresas como la Olímpica, tiendas Ara y Éxito se sumaron a esta iniciativa. Cabe resaltar
que esta medida ha sido promulgada, una iniciativa muy importante, lo cual tendrá una incidencia muy positiva en todos los aspectos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia, dado que se están bajando los precios para reducir el índice inflacionario en nuestra querida Colombia. Por otra parte, el presidente Petro ha estado muy gustoso y muy contento de la gira presidencial que está realizando la vicepresidencia Francia Márquez. Y él resaltó en un video que se ha hecho viral por las diferentes redes sociales, ¿no? Y Petro decía, que en nuestras raíces está la sangre negra. La sangre negra está por nuestras venas, y que el libertador Simón Bolívar tenía sangre negra, lo cual permitió el éxito del ejército del libertador. Fue gracias a los indígenas y a los negros que América fue libertada, que nuestros pueblos fueron libertados. Entonces el presidente hacía referencia a eso, al por qué volver a las raíces. Muchos, como lo manifestaba la presidenta Francia Márquez, que nuestros ancestros vinieron de África con grilletes, y que hoy ella es la prueba de que se puede soñar en libertad. Y hoy ella ha llegado a Sudáfrica y a ese recorrido maravilloso sin grilletes, sino con una voz de libertad para los pueblos del mundo, en especial para los pueblos afrodescendientes. El volver a esas raíces lo ha manifestado Francia Márquez. Hoy finaliza casualmente la gira de la presidenta, una gira que estuvo cargada de muchas reuniones de trabajo con presidentes, embajadores. La presidenta Francia estuvo haciéndose recorrido hace aproximadamente una semana y visitó Sudáfrica, Kenia y Etiopía, donde finalmente finaliza su gira el día de hoy. En Sudáfrica, pues se ha dado a conocer que Colombia es socio y es una potencia donde se maneja la ciencia, la tecnología, donde se impulsa el medio ambiente y sobre todo a lo que la presidenta ha reiterado en los diferentes medios de comunicación, y es el volver a las raíces, el rescatar esa memoria histórica. Por otra parte, en la misma gira, también la presidenta pues estuvo haciendo intercambio culturales. Vimos las manifestaciones de la música africana y la incidencia de esta música en nuestros pueblos originarios, como la presentación de varios artistas de San Basilio de Palenque. San Basilio, ese pueblo que lleva las banderas de los afrodescendientes, que queda ubicado en el departamento de Bolívar. Sudáfrica, una gira de verdad sumamente importante, ya lo decíamos en el programa anterior, una gira que ha estado por la mediática colombiana pues señalando que es un derroche, un desgaste de dinero, y no, vemos muy positivo la presencia de Francia Márquez durante todo este recorrido. Por otra parte, en Kenia se hablaba de que Kenia tiene muchos aportes, muchos referentes que hacer, y sobre todo en el tema de paz. Etiopía es el centro de transporte aéreo continental. De verdad que una semana ha durado su recorrido, fortaleciendo el intercambio y la cooperación comercial. Vamos a tener un puente directo de Colombia con África, con Sudáfrica, con estos países, con Kenia, con Etiopía. Y dentro de esta gira también pudimos observar en los diferentes medios de comunicación que la vicepresidenta estuvo en una reunión muy importante en el tema de ONU Mujeres, fue en Kenia, para hablar precisamente lo que el presidente Petro ya había manifestado en
cuando dio su discurso en las Naciones Unidas, y es que hay que fortalecer el tema del cambio climático, pero más allá de trabajarle al cambio climático, se está hablando de la financiación para una acción climática. Eso lo ha pedido nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Francia también estuvo en la Reserva Forestal de Kenia y sembró árboles y aseguró que Latinoamérica, el Caribe y África deben trabajar en la lucha contra el cambio climático. Bueno, noticias muy positivas de la gira de nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Por otra parte, también vemos con mucho positivismo que continúan los trabajos de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. Nos llega unos preacuerdos. El día de ayer se retomaron estos diálogos entre el gobierno de la República de Colombia y el ELN. Dice: las delegaciones del gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, informamos. Primero, retomamos las sesiones ordinarias de la mesa de diálogo, después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro. Segundo, en lo inmediato articularemos el Acuerdo de México y el conjunto de acuerdos que se han hecho en la mesa, con las visiones y propuestas aportadas por el presidente de la República. Tercero, reafirmamos el carácter político de esta mesa de diálogos, sus acuerdos y del ELN como organización armada rebelde. Cuarto, continuaremos desarrollando una visión conjunta del conflicto y de las salidas que el país requiere. Quinto, reiteramos nuestro compromiso de lograr en este ciclo los acuerdos del cese al fuego bilateral y nacional, participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias. Sexto, ratificamos nuestra firme decisión de permanecer en la mesa hasta lograr un acuerdo de paz con las transformaciones que necesita el país. Séptimo, agradecemos al pueblo y al gobierno cubano por acoger el actual ciclo de diálogos y nos sumamos al clamor mundial para que el gobierno de los Estados Unidos deje de considerar a la República de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. La Habana, Cuba, 17 de mayo del 2023. Bueno, seguimos reiterando nuestro compromiso de la colombianidad residente en Venezuela, especialmente en el estado Zulia, de construir, de ser veedores de ese proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de esa guerra y por eso a través de estos micrófonos le decimos: queremos la no repetición, queremos un cese al fuego, porque es hora de transformar y seguir construyendo paz, que es lo que reclama Colombia. Vamos a escuchar un audio que nos envía la senadora Imelda Daza Cotes para toda la colombianidad y venezolanidad residente en el estado Zulia. Los oyentes de este magnífico programa Uniendo Patrias. Es el propósito. Pueblos hermanos en la historia, genéticamente, en la geografía, deben permanecer unidos. Hay que fortalecer nuestros lazos de fraternidad. Hay que fortalecer nuestra identidad caribe también. Conjuntamente somos pueblos a los que la historia y sobre todo ese gran líder que fue Simón Bolívar unió por siempre
Tenemos que ser leales a ese legado y juntos tendremos que marchar para construir una nueva historia, para unir esa colombianidad y esa venezolanidad en una sola patria, hermana, unidos, juntos, para prosperar y construir un futuro en paz, con justicia social, donde la equidad prevalezca y donde la hermandad se fortalezca siempre. Un gran abrazo de Imelda Daza Cotes, senadora de la República de Colombia por el Partido Comunista. Bueno, ahí escuchábamos ese saludo especial que nos ha hecho la senadora del Partido Comunes, Imelda Daza Cotes. Imelda Daza Cotes ha sido defensora de los derechos humanos en Colombia, una mujer que es sobreviviente al genocidio de la Unión Patriótica y que estuvo exiliada en Suecia por más de 25 años. Una mujer que ha vivido en carne propia lo que es el exilio, el desarraigo de tu pueblo, de tus tradiciones, de tu cultura. Una mujer que ha estado acompañándonos en varias ocasiones aquí en Venezuela, desde diferentes actividades. Una mujer que ha acompañado todo el proceso del pacto histórico y un compañero de la vocería nacional del pacto histórico, un vocero de la Dirección Nacional del Pacto Histórico, estuvo conversando con ella el fin de semana en la ciudad de Valledupar. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, que tiene muchas responsabilidades desde el Congreso de la República, pero ella ha accedido a visitarnos prontamente. Esperamos tenerlas por aquí y sobre todo en este espacio, en este programa Uniendo Patrias. Vamos a escuchar, vamos a una pauta musical y ya regresamos aquí en Uniendo Patrias. Emociones
aquí estamos en su programa Uniendo Patrias por Radio Nacional de Venezuela. Los invito a seguir nuestra transmisión por Instagram, RNB Zulia. Estás escuchando Uniendo Patrias por RNB Zulia 91.7 FM. Y verdaderamente la OEA tiene una historia nefasta. La Organización de Estados Americanos se ha venido a la nada. Ya está en ruinas. Pudiéramos decir, la OEA está... Bueno, seguimos en nuestra sección Actualidad sin Frontera en su programa Uniendo Patrias. Quiero saludar, a esta hora a que nos reportan sintonía desde la VC Santa Mariana en la parroquia Ildefonso Vázquez, a nuestro compañero Carlos Montes de Oca, siempre está pendiente y ahí siguiéndonos en las redes sociales. Un saludo muy especial para ti. También quiero en esta hora de la mañana saludar a los consejos comunales del eje del Alto Socuy, como lo son el Alto Socuy, Consejo Comunal Casusa, Consejo Comunal Guayumana, Consejo Comunal Sierra Azul, Consejo Comunal Nueva América, Consejo Comunal California, Consejo Comunal La Habana y el Consejo Comunal Venecia de Orchila. A los jefes de VC de Cachirí, Javier Manzanares, a Esmira La Barca, la VC de Los Caños y su jefe Adolfo Hernández con sus consejos comunales. Y en especial, de verdad, quiero saludar a Zuleima Quintero, a Marisol Pavón y a José Antonio García, los compañeros del Pacto Histórico en el municipio Mara. Están desarrollando la aplicación del instrumento de la colombianidad. Un saludo muy especial para todas y todos que están forjando ese trabajo con la colombianidad en el municipio Mara. Seguimos en Actualidad sin Fronteras. El presidente Petro el día de ayer llama a un Consejo de Seguridad para establecer las medidas para combatir los feminicidios, la trata de mujeres, violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Esto ante los recientes casos de feminicidio que enlutaron el Día de las Madres. Por otra parte, la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico ha manifestado la preocupación por la crisis de emergencia nacional por violencia de género. Según la Casa de la Mujer, se está pidiendo, la senadora pide que se convoque a la Casa de la Mujer y a las diferentes organizaciones feministas, ya que estas son las que tienen la experiencia. Vimos por los diferentes medios de comunicación el asesinato, casualmente el Día de la Madre, que enlutó a toda Colombia por su expareja. Entonces se está pidiendo que se declare la pandemia, porque en verdad el tema de la violencia de género está en pandemia en territorio colombiano. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los protocolos, pues es preocupación del gobierno del cambio, es una preocupación del presidente Petro abordar este tema, y que se está solicitando a través de las diferentes organizaciones de mujeres que este tema esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora quiero que escuchemos un audio de Marta Isabel Meriño Fontalvo, que es filósofa colombiana, miembro de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia.
También es coordinadora del Departamento de Educación, Capacitación, Investigación e Innovación de la Fundación Tecnos y es el enlace para Bogotá para la Cátedra UNESCO contra la prevención contra la violencia de la mujer. Marta es muy estudiosa en el tema y la Cátedra UNESCO está llegando a Colombia y escuchemos el audio de la compañera para que nos coloque en contexto cómo va avanzando Colombia en el tema de la violencia contra la mujer, desde el sistema preventivo como debe ser. Saludar a la audiencia de Uniendo Patrias, especialmente saludar a la comunidad colombiana residente en Maracaibo, ciudad cercana, muy cercana a mis afectos, como sabes. También agradezco la invitación y la oportunidad que nos brinda de participar en este espacio y así poder contarles un poco sobre el trabajo de Cátedra UNESCO, Prevención de Violencias contra la Mujer, que es generalmente el nombre con el que nos referimos a la cátedra. Sin embargo, la denominación correcta es Cátedra UNESCO, Políticas Públicas para Prevenir la Violencia contra la Mujer, nuevos abordajes epistemológicos, si apareces, diálogos y experiencias sociales. Pues bien, como sabes, las cátedras UNESCO son espacios de trabajo colaborativo e interdisciplinario fundamentalmente y fungen como laboratorios o como centros de pensamiento donde confluyen distintos saberes, ideas, apuestas teóricas, prácticas investigativas y de acción para el desarrollo social y político y en general para el desarrollo humano. En este sentido, las cátedras son una manera también de recuperar en cada uno de nuestros países el importante rol que tenemos las investigadoras, los investigadores y el sector académico, que junto al sector social y comunitario conocimientos en torno a ámbitos de prioridad común. Entonces, es importante destacar que más allá de la confluencia de sectores, se trata de valorar la capacidad de articulación entre estos, es decir, cómo la academia, los gobiernos, el movimiento social, la sociedad civil en general, las comunidades nos pensamos las realidades y las formas de accionar frente a estas en función de construir ciudadanía, nuevos modos de relacionamiento y en definitiva sociedades equitativas, justas, democráticas y con respeto a los derechos humanos, que creo que es la aspiración universal, ¿no? La importancia de estos espacios es precisamente poder construir de manera colectiva, pero también sobre bases científicas, nuevas metodologías, diagnósticos y formas de conocimiento que logren tener incidencia, mayor impacto y en este sentido poder proyectarse en políticas públicas eficaces. En este orden de ideas, entonces, la Cátedra UNESCO de Prevención contra la Violencia de la Mujer es justamente un espacio de interlocución, una interlocución académica, epistemológica, científica, técnica, investigativa, social, gubernamental en torno a este tema particular de la prevención de la violencia en este sector de mujeres que incluye también a las niñas. Hay que señalar que Colombia hasta la fecha tiene 16 cátedras UNESCO, pero solo 2 de estas abordan el tema de género. Y sobre el tema de prevención de violencias en particular, es nuestra cátedra la única en estos momentos a nivel iberoamericano. Por lo tanto, esto representa todo un desafío de poder alcanzar los logros proyectados para los próximos 4 años. Inicialmente, ¿no? Porque estaríamos hablando de un primer periodo que va desde el año 2022, cuando fue aprobada esta cátedra, hasta el año 2026. De manera que esto podría garantizar a posteriori la ejecución de proyectos en las siguientes fases hasta completar los 16 años, que es el tiempo total en el que se estima consolidar este proyecto de la Cátedra UNESCO. Para mí, en lo personal, es todo un reto, pero al mismo tiempo es un honor de poder estar en este primer periodo y así contribuir a la consolidación de este espacio. Ahora bien, esta cátedra se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sustentable de la UNESCO, el número 5, ¿no? Si me permites, creo que lo tengo por aquí, voy a citar textualmente el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 5, que dice poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados. Pero no solamente guarda relación con este objetivo, sino también con un grupo de objetivos más, entre ellos el 1, el 3, el 10, el 16, el 17, entre otros. De manera pues que los objetivos centrales, sobre todo en este primer periodo, que es donde quiero que enfoquemos la atención, es fundamentalmente el fortalecimiento de los vínculos entre la investigación y la formulación de políticas.
Y esto con el objetivo de fomentar una cultura de toma de decisión sobre la base de datos empíricos y al mismo tiempo propiciar espacios de participación para la promoción de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la equidad y por supuesto de la eliminación de violencia. Ahora bien, estos objetivos a su vez están conectados con los ejes de acción y estos ejes de acción tienen que ver primero con la movilización de conocimientos, con la difusión de ideas, con la integración de derechos en una apuesta ética para el fomento de una inclusión social y de sociedades más equitativas. Y por último, un eje de acción que es fundamental y que guarda relación con el objetivo central anterior que te mencionaba, tiene que ver con el apoyo a las instituciones particularmente gubernamentales para la formulación de políticas públicas, pero sobre la base del conocimiento científico, de datos empíricos y también con la salvaguarda de los derechos humanos. Entonces se trata, en última instancia, de un desarrollo social, humano, inclusivo, basado en estos derechos fundamentales. Para despedirme, me gustaría comentarte también brevemente, porque este ha sido de verdad que un espacio, es mucho lo que tenemos que comentar, pero en esta etapa inicial de primer año, lo que buscamos es la articulación de las distintas universidades participantes. Y esto es importante dejarlo claro porque la UNESCO es Sí, yo escucho. universitario o con centros de investigación acreditados y aprobados por los organismos que a bien tengan que hacerlo en cada uno de los países. Y por último, que es la apuesta que se tiene fundamentalmente para esta primera fase y ojalá que para el cierre de este año podamos concretar, es motivar la creación de un observatorio para el análisis de las políticas públicas. Y este tema es fundamental porque el tema del análisis nos lleva a nosotros a revisar lo que hasta ahora hay en materia de prevención, dónde hay que hacer ajustes, en cuánto se ha avanzado, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, y así poder trabajar de manera articulada, como te decía anteriormente, no solamente con la sociedad, sino también con el Estado a través de sus gobiernos. De esta manera, pues, despido este contacto, no sin antes agradecerte nuevamente y enviarles un fuerte abrazo y toda mi solidaridad. Estás escuchando Uniendo Patrias por RNB Zulia 91.7 FM. ¿Se ha caído la transmisión? No. Ya lo soy. Hay que saludar a los que no hay. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Marta Meriño Fontalvo, una filósofa vinculada a todo este tema de lo que es la violencia de género, pero de una forma preventiva, cómo la UNESCO está vinculando a las diferentes universidades del país. Ella lo manifestaba, ya hay 14 cátedras en Colombia. Bueno, saludamos y apoyamos porque sabemos que es justo y necesario trabajar contra la violencia de las mujeres, que aquí no escapa en territorio venezolano. Hemos visto un aumento, esa incidencia de la violencia contra la mujer. Sabemos que hay instituciones que están trabajando, pero a veces, en la mayoría de los casos, los protocolos fallan. Pero es un llamado a todos los gobiernos del mundo, especialmente el de Colombia y Venezuela, a seguir insertando esas políticas que nos permitan tener una vida libre y digna, no solo a las mujeres, sino a los niños, niñas, adolescentes, es decir, a nuestra sociedad en general. Bueno, hermanos, ha llegado la hora en Uniendo Patrias de la entrevista. El día de hoy nos va a estar acompañando aquí desde la cabina de Radio Nacional de Venezuela el sociólogo Michael José Domínguez, que es vocero del Pacto Histórico por el Estado Zulia y miembro del Comité de Impulso de la Universidad Popular del Cesar como sujeto colectivo de reparación víctima del conflicto armado colombiano. Bienvenido, Michael. Bueno, Margarita, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Este es el programa Uniendo Patrias. Muy agradecido por tu invitación. Claro que sí, Michael. Muy oportuna, porque hay que colocar en contexto el tema.
de las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Hay que, para irnos un poco a lo que es el contexto, ¿no? En el año 2004 se desmovilizan las Autodefensas Unidas de Colombia ante Justicia y Paz, que es el ente jurídico para esclarecer los hechos del paramilitarismo en el conflicto armado colombiano. Durante una semana, lo manifestaba el jueves anterior, se han llevado a cabo diferentes audiencias del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Georgia, Estados Unidos. Ayer finalizaron esas audiencias, ¿no? Unas audiencias que le han aportado mucha información, muchos insumos, sobre todo a las víctimas, pero también a esos actores que estuvieron trabajando mancomunadamente con el paramilitarismo en Colombia. Por otra parte, las actuales audiencias se dan ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, por solicitud de Salvatore Mancuso, para que su caso sea tratado por esta misma jurisdicción, que conlleva a favorecer ante los aportes de verdad sobre el conflicto un manejo especial sobre los crímenes y acciones ilegales ejecutadas por Salvatore Mancuso. Bueno, sí, Margarita, lo primero que hay que contextualizar a los oyentes que hoy se conectan a esta radio 91.7 es la situación jurídica de este proceso. Este proceso no es un proceso ordinario dado por la justicia ordinaria, sino que es un proceso de justicia especial para la paz. La Constitución Política de Colombia permite a la justicia realizar procesos especiales en los casos como el colombiano, en el que se presenta un conflicto social y armado por más de 60 años. Estas experiencias de justicia especial se ha dado en la mayoría de partes del mundo donde han existido este tipo de conflictos. Ejemplo, en Latinoamérica, caso Chile, caso Argentina con las dictaduras, Salvador, etcétera. Y este modelo, digamos, es trabajado en el caso colombiano desde el año 2004, cuando se presentan las primeras desmovilizaciones de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Esto lo explicamos porque mucha gente que no entiende sobre este tema jurídico considera o cree que se da como un trato benevolente a la persona que ha cometido crímenes de guerra, violación de derechos humanos y violación al derecho internacional humanitario, como es el caso de Salvatore Mancuso, que de hecho, según la ley ordinaria de justicia colombiana, tipifica todas estas acciones ilegales. Sin embargo, en el caso específico de Colombia, en el caso del entendimiento del conflicto social y armado, se requiere una justicia especial para la paz, porque en este caso no solamente se trabaja el tema de, digamos, condenar a quienes cometen este tipo de actos, sino conocer la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en el conflicto social y armado colombiano? ¿Quiénes financiaron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están los cientos de miles de desaparecidos producto de ese conflicto social y armado? Esa te abro a ti y a tus oyentes con ese contexto. Bueno, gracias, Michael. Muy oportuna tu apreciación. También es importante indicar que dentro de esas declaraciones Salvatore Mancuso hablaba de la localización de una fosa con más de 200 cuerpos en territorio venezolano. Esa noticia, casualmente el jueves anterior, cuando estábamos cerrando este programa, la estábamos dando a conocer. Hemos visto que la Cancillería de Colombia, a través de nuestro canciller Álvaro Leiva, ha dicho que se va a coordinar entre ambas cancillerías los protocolos para la localización y verificación de las fosas comunes aportadas por Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Es de suma importancia que se sepa dónde están los restos de esos desaparecidos, que aún sus familiares todavía los lloran y anhelan darle una cristiana sepultura como lo manda
la vida, como lo manda, lo indica la ley. Por otra parte, también es importante hablar sobre la incidencia paramilitar sobre las diferentes instituciones del Estado colombiano. Ahí vimos salpicados y que trabajaron en conjunto al paramilitarismo el DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad, la Fiscalía, el Ejército, la Policía Nacional de Colombia, entre otros. Sí, Margarita, fíjate que has planteado dos temas bastante importantes y que han dado mucho que hablar esta última semana en Colombia. Uno es el tema de desaparecidos, las fosas comunes y las especies de sitios para incinerar los cuerpos en declaración de Salvatore Mancuso, y lo otro, la organización, la vinculación sistemática de varias organizaciones e instituciones del Estado colombiano con el paramilitarismo. Sobre lo primero tenemos que decir que la Comisión de la Verdad ha establecido que en Colombia existen un poco más de 10.000 desaparecidos, producto del conflicto social y armado en Colombia. Estas 10.000 desapariciones, un poco más de 10.000 desapariciones, se han dado en el transcurso de los últimos 40 años y es el paramilitarismo quienes tienen mayores incidencias en este tipo de acciones y violaciones a los derechos humanos. En el caso particular de la denuncia presentada por Salvatore Mancuso en su segundo día de audiencia ante la Justicia Especial para la Paz, llama mucho la atención que él informa a la Justicia Especial que, cumpliendo instrucciones del Ejército Nacional de Colombia y el Ministerio de Defensa, se desarrollaron estas operaciones en norte de Santander, en frontera con Venezuela. Hubo una serie de masacres y asesinatos en estos territorios en Colombia, y producto de esa orden del Ejército Nacional a las autodefensas, a los paramilitares en comandancia con Salvatore Mancuso, le ordenan sacar esos cuerpos y trasladarlos directamente a territorio venezolano para que algunos organismos de derechos humanos que estaban denunciando este tipo de masacres y desapariciones no se consiguieran las evidencias para poder corroborar lo que ellos venían denunciando años atrás. Habla Salvatore Mancuso de que existen por lo menos unas 4 fosas comunes en Venezuela, en el estado Táchira. Habla de La Grita, habla de Ureña y habla de otros 2 sitios. La información que nosotros tenemos es la misma información que está en redes publicada por la Cancillería de Colombia. Ya tuvo comunicación con la Cancillería venezolana para establecer los protocolos que van a seguir estos gobiernos para poder ubicar y verificar estas fosas comunes acá en territorio venezolano. Bueno, muy oportuna tus apreciaciones, Michael. Es una noticia que ha estado ocupando los primeros lugares en los diferentes medios de comunicación en Colombia. Es de suma importancia colocar en contexto a toda esta colombianidad y venezolanidad que nos escucha, porque siempre hay como la mala información acerca de quiénes fueron esos actores que incidieron en el conflicto social y armado en Colombia. Vamos a identificar con buena música aquí en Radio Nacional de Venezuela y ya regresamos con su programa Uniendo Patrias con nuestro invitado especial, el sociólogo Michael Domínguez. ¿Cuántos hay conectados? Ajá. Vamos a insertar el audio de Salvatore ahora. El de la universidad. Ajá. Si quieres te aclaro el segundo punto, que es lo del tema de la vinculación de las instituciones. Ajá, sí. Tenemos, mira, 1 hora menos de programa. Vamos a hablar sobre la segundo Vamos a punto. anotar aquí para tener una pautica. El segundo punto es el tema de las relaciones del paramilitarismo con las instituciones del Estado.
Relación del paramilitarismo con las instituciones del Estado. con las instituciones. Después de eso sí podemos colocarlo Ajá, audio. exacto. Y la universidad. ¿Qué más la universidad? Pero es bastante lo que tenemos para hacer. Mira. Impacto del paramilitarismo. Hay un tema importante y es, ¿sabes cuál? El tema de la parapolítica. La vinculación de los, ¿cómo es? La vinculación de lo que se decretó, lo denunció el presidente Petro. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre especial. Para política y política. Denuncia realizada me encanta esa canción que tiene Adrián Echea. Objetivo militar. Estás escuchando Uniendo Patrias por RNB Zulia 91.7 FM. Bueno, seguimos aquí en su programa Uniendo Patrias. Nos reportan sintonía. Aquí dice un compatriota que está en la República de Colombia, siguiendo en vivo tu programa Uniendo Patrias por Radio Nacional de Venezuela. Dios te bendiga y te permita seguir uniendo la colombianidad en el estado Zulia. Tu paisano Fradis Parejo Ríos, desde el corregimiento de San Roque, Cesar, Colombia. Excelente, Fradis, un abrazo para ti, que cada vez este espacio está sumando nueva audiencia por nuestras redes sociales, pues estamos transmitiendo en vivo por Radio Nacional de Venezuela Zulia y RNB Zulia, estamos transmitiendo por Instagram y bueno, vamos a seguir escuchando al sociólogo Michael Domínguez, que nos ha traído mucha información acerca del conflicto armado, social y armado en Colombia, que solo nos ha dejado dolor, sufrimiento. A esta hora queremos seguir conversando, Michael, con el tema de la relación del paramilitarismo con las diferentes instituciones del Estado colombiano. Sí, fíjate, Margarita, que la relación del paramilitarismo con las distintas instituciones del Estado, llámese la rama policial o judicial y legislativa, porque estuvieron involucrados varios poderes del Estado con el paramilitarismo. Y fíjate que no es solamente una relación de que el ejército le daba encomiendas al paramilitarismo para que ejecutara algunas acciones. El mismo Mancuso ha demostrado y ha declarado ante la Justicia Especial para la Paz que esto era un relacionamiento sistemático, en el que el ejército, por ejemplo, por colocar una de las instituciones, el Ejército Nacional de Colombia le solicitaba o le pasaba información de líderes estudiantiles, profesores, sindicalistas, para que estos fueran asesinados, y por su parte el paramilitarismo también le hacía solicitudes al Ejército Nacional de Colombia para estos fines.
Entonces debemos entender que este es un proceso sistemático de vinculación directa de instituciones del Estado para asesinar, para perseguir, para amenazar, para desplazar, para despojar de tierras en distintos territorios de Colombia, sobre todo a los campesinos, campesinas e indígenas. Sí, hemos tenido la oportunidad de escuchar estas declaraciones que nos causan mucho dolor, de ver cómo en Colombia se normalizó cualquier asesinato, cómo a través de estas instituciones del Estado colombiano se asesinó, se desapareció un número que todavía creo que no hay una data exacta de cuántos desaparecidos tenemos, sobre todo a la hora de que Salvatore Mancuso manifiesta que usaron los hornos crematorios para que esos cuerpos no fuesen hallados por las instituciones del gobierno colombiano. Sí, una de las cosas que permite la Justicia Especial para la Paz es el entendimiento de la verdad de los hechos, para que la gente, la población sepa qué pasó. Y ese qué pasó significa también poder conocer, poder enmendar y no permitir la repetición de estos graves hechos acaecidos en la patria colombiana. Fíjate algo, Margarita, esta verdad devela una mano invisible que para muchos, para el común de la gente, no conocía. Cuando se habla de actores armados en Colombia, uno siempre piensa policía, ejército, paramilitares, guerrilla, organizaciones criminales, narcotráfico, etc. Es decir, hay una simbolización hacia los grupos de poder que poseen un fusil y actúan dentro de un territorio. ¿Qué devela la verdad ante la Justicia Especial para la Paz? Devela la mano invisible de quién financiaba estos procesos, estas operaciones y la guerra en sí en Colombia. Fíjate que Salvatore Mancuso ratifica, y en esta ratificación es que él en el 2008 ya lo había dicho ante la Justicia para la Paz, que existen en Colombia multinacionales y empresas privadas que financiaban directamente al paramilitarismo para la compra de armamentos y para fines operativos y logísticos. Hablamos, por ejemplo, de la Postobón, en declaraciones del mismo Salvatore Mancuso, de la Postobón, que es una empresa muy importante de gaseosas, refrescos en Colombia, una de las más importantes, pertenece a una de las familias más importantes del país, la familia Posada y la familia Tobón. Bavaria, del grupo Bavaria de cervezas, habla de la Drummond, por ejemplo, la multinacional Drummond, ella tiene operaciones de explotación minera en gran parte del país, y específicamente habló de el Cesar. Fíjate cómo en esa audiencia habla, en el caso específico de la Drummond, que el jefe de seguridad de la Drummond, un norteamericano quien había servido a la CIA, en declaraciones de Salvatore, le solicitó por encomienda de la multinacional, de los directivos de la multinacional, el asesinato de 3 sindicalistas de El Cesar, sindicalistas que fueron asesinados en el año 2002, si no estoy mal, 2002. Y en estas declaraciones Salvatore dice que específicamente cumplieron ese asesinato por instrucciones de la Drummond. Entonces fíjate cómo estos grupos y multinacionales económicos operan para financiar operaciones y la guerra del paramilitarismo en Colombia, pero además se benefician en función de operaciones en territorio, de desplazamientos en territorio, de asesinatos de sindicalistas o personas que de alguna u otra manera denuncian los ataques e impactos que ellos generan al medio ambiente y a la población. Muy oportuna tus apreciaciones, Michael. Conocemos el caso en particular. Yo tuve la oportunidad de participar en un documental
acerca del sindicato de la Drummond, que se llama Sintram y Energética, que también está adscrito, se ha presentado ante la Jurisdicción Especial de la Paz para lo que son los temas de los macrocasos que hemos venido estudiando con esa Jurisdicción Especial para la Paz, precisamente sobre el asesinato de Balmore Locarno y Víctor Horcasitas, quienes eran el presidente y vicepresidente sindical para ese entonces. Ya se acaban de cumplir 23 años del asesinato de los compañeros, y con eso también se llevó el desplazamiento de varios trabajadores específicamente de ese sindicato, que hoy por casualidades de la vida sabemos que varios se encuentran aquí en Venezuela, quienes trabajaban en ese momento. Quiere decir que fueron desplazados, despojados de su territorio por esa incidencia paramilitar. De ahí la lucha sindical que lleva a Colombia, no solo en la Drummond, con el caso de Sintram y Energética, sino que también salpica a varios en el tema de Ecopetrol. Sí, del tema de Ecopetrol y de un sinnúmero de sindicatos que fueron objeto de amenaza y que hoy gozan con la de protección, sus sindicalistas, con la Unidad Nacional de Protección, que es la encargada de velar la seguridad de ellos, producto de estas amenazas sistemáticas que se venían haciendo desde las diferentes empresas en territorio colombiano. Sí, fíjate que esta develación de la verdad también ha apuntado a ver otros escenarios, los escenarios locales de poder. En este entendido, los escenarios locales de poder, vemos, por ejemplo, a los clanes locales que desde décadas manejan el control político, económico y territorial de distintos espacios en Colombia. Entonces, en la medida en que existe un avance y una extensión de las operaciones paramilitares en los territorios, en esa misma medida iba en aumento, tanto desde el punto de vista económico como operativo, como de poder político, de las distintas castas y clases políticas locales. Él denunciaba en particular, en el caso específico del Cesar, y bueno, en este caso tocamos mucho el departamento del Cesar, porque el señor Mancuso tenía grandes operaciones en este territorio. Denunciaba, por ejemplo, al clan Génico, como el clan Génico de Valledupar le había cedido una casa en una de las mejores zonas del norte de la ciudad de Valledupar para él tener un centro de operaciones directamente en ese territorio y de allí poder enviar a los sicarios a hacer las distintas operaciones en los territorios. Hablaba él de una casa de propiedad de los Génicos en el barrio Novalito de Valledupar. Bueno, ahora que mencionas el tema de los clanes, es importante que nuestra audiencia sepa que esos clanes han colocado la mayoría de gobernadores del departamento del Cesar y respectivamente sus aliados en las alcaldías municipales del departamento del Cesar. Esto es como muestra, hermanos y hermanas, de ver cómo esa incidencia paramilitar, mejor dicho, cooptó, sería la palabra, cooptó todo tipo, todos los municipios, todas esas estructuras de poder, como lo manifestabas, local, regional y nacional, para financiarse, para estar detrás de ese poder, esa mano invisible, como tú lo manifestabas, y quienes aportaban esos dineros para ese financiamiento. Es de suma importancia que nuestro pueblo colombiano que reside aquí en Maracaibo conozca esta verdad. Muchos vinieron huyendo décadas atrás, pero no conocen el origen, en la historia de cómo se ha desarrollado a lo largo de estos años ese conflicto armado social que se ha vivido en nuestro territorio colombiano. Muy oportuna esta visita del sociólogo Michael Domínguez aquí a nuestro programa Uniendo Patrias. Estos micrófonos están prestos para eso, para contextualizar
a nuestra población colombiana, pero también a nuestros hermanos venezolanos, para decirles que queremos que esto no siga ocurriendo, que no haya repetición de esta nefasta guerra que solo ha traído consecuencias lamentables para el pueblo, para nuestra República de Colombia. Sí, Margarita, fíjate que los clanes a los cuales hacía referencia no solamente son los clanes del Cesar, son los distintos clanes en los distintos territorios del país. Hablamos del clan de La Guajira, clan del Cesar, clan del Magdalena, clan del Atlántico, el clan de Córdoba, el clan del interior del país. Es decir, según la manifiesta Salvatore en sus declaraciones, en todo territorio en el que ellos tenían control de ese espacio, allí iban creciendo y trabajando de forma vinculante y sistemática con los distintos clanes territoriales de poder. Y en la medida en que ellos iban avanzando en sus acciones, iba avanzando también la otra parte, esa parte develada, esa mano invisible, los actores políticos de poder. Por supuesto, porque, como lo decía, ellos obligaban a poblaciones enteras a votar por X candidatos, lo cual luego desata en Colombia lo que se llama la parapolítica, Sí. que quien devela esta parapolítica es nada más y nada menos que nuestro actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Es quien hace las denuncias formales, siendo senador de la República de Colombia, acerca de esta incidencia paramilitar que tuvo una incidencia importante en el Congreso de la República de Colombia. Sí, ya esto, Margarita, y a quienes nos escuchan, esta verdad, la realidad de los hechos del conflicto social y armado en Colombia, ya la población la conocía. Es decir, la población más afectada por el conflicto social y armado. Esto quiere decir las poblaciones rurales, los campesinos, quienes estaban y están en las veredas, quienes fueron desplazados, conocían esta verdad. Conocían que los paramilitares se movían en las camionetas del ejército, de la fiscalía, del DAS, de inteligencia, que tenían los mismos uniformes, que los políticos, los alcaldes y gobernadores tapaban la serie de asesinatos y masacres ocurridos en sus territorios. Eso lo sabían los campesinos y campesinas de nuestra patria colombiana. Es decir, que era una verdad a voces. Claro. A voces, pero no había a quien acudir. Todo el que acudía a la justicia debía salir por su seguridad, por su vida, por su integridad física, en este caso, ¿cierto? Aquí Venezuela ha recibido un número significativo de migrantes colombianos y colombianas producto de ese conflicto social y armado. Sí, Margarita, fíjate que solo algunas mujeres valientes y hombres valientes, como el caso del actual presidente Gustavo Petro, hicieron denuncia pública ante el Congreso de la República por allá en los años 2007 sobre las vinculaciones del Estado colombiano con el paramilitarismo. Fíjate que fue tanto el poder del paramilitarismo y su vinculación sistemática con el Estado colombiano que el 30% de los diputados, en este caso senadores y congresistas de la República de Colombia, llegaron a esos cargos por acción directa del paramilitarismo. Y esto están, digamos, las pruebas, las evidencias, los registros ante la justicia ordinaria de Colombia, donde después de esas denuncias del actual presidente Gustavo Petro, la justicia se vio obligada a actuar y más del 30% de esos congresistas y senadores están presos o siendo investigados por estos mismos procesos. Y déjame decirte, Margarita, para cumplirte ese tema, en el periodo en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, fueron los periodos de mayor accionar paramilitar. Y esto no es coincidencia. Tiene que ver con cómo
desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se promovió, se promocionó, se permitió, se vincularon las instituciones que debían prestar y garantizar los derechos a la ciudadanía, se vincula con todos estos procesos paramilitares. En las observaciones de Salvatore Mancuso escuchábamos que hubo un hecho que ocurrió en el departamento de Sucre, donde en un consejo presidencial un alcalde se levanta y le dice: presidente, me van a matar, y comenta esa situación, esa zozobra que se estaba viviendo en ese municipio, el municipio de Robles, en el departamento de Sucre. Y Salvatore Mancuso manifiesta en esas declaraciones que el presidente Álvaro Uribe le quitó el esquema de seguridad, y lo dice con esa frialdad, y nosotros procedimos y lo asesinamos. Sí, fíjate que es muy emblemático ese caso en particular sobre el asesinato de ese alcalde, porque en esa mesa presidencial estaba un gobernador al lado del presidente para ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, y el alcalde había denunciado ante la fiscalía acciones de corrupción y vinculación del paramilitarismo de este gobernador. Estaba al lado del presidente. Y este alcalde valiente denuncia públicamente al presidente de la República esta serie de acciones, y lo que hace el presidente es quitarle su seguridad, y luego el paramilitarismo lo asesina. ¿Cuál fue el premio de este gobernador? La acción después de 3 meses de este asesinato, que fue un escándalo en el país, fue que lo premiaron con una embajada a ese gobernador. ¿Y quién ordenó esa embajada? El presidente Álvaro Uribe Vélez. Es importante, ¿no?, decirle a nuestra audiencia que durante esos 2 periodos de gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se vivió una época de mucha violencia, y sobre todo de esta violencia sistemática paramilitar a todas las regiones de Colombia. No hubo excepción donde el paramilitarismo no llegara. Yo tenía escasamente 14 años, para colocarlos un poco en contexto. Salí de una región que luego fue invadida en su totalidad, el municipio, los corregimientos, por los paramilitares, y se malinformaba, por una malinformación, por decir que la vecina no me cayó bien, por decir que ese se sospecha que es guerrillero, por decir que se discriminó y se asesinó a personas homosexuales a manos del paramilitarismo, o porque una mujer le fue infiel a su esposo. Todo ese tipo de acciones por parte del paramilitarismo conllevaron a esos asesinatos sistemáticos en los diferentes municipios de la región, de las diferentes regiones de Colombia. Un capítulo doloroso, una década de sangre y barbarie, porque la guerra no nos ha dejado otra cosa sino la deshumanización, y que tengamos crímenes de lesa humanidad, la forma tan violenta en la cual los paramilitares llegaban a territorios por suposiciones, porque Mancuso lo manifestó, era que desde la misma Dirección Nacional del DA decían que era más fácil asesinar a un ideólogo, una persona que pensara que tuviera un pensamiento progresista o un pensamiento de izquierda, era más fácil asesinarlo porque él podía atraer hacia él más personas que pensaran como él, que matar a un guerrillero armado. Miren la comparación tan absurda, ¿no? Tan absurda, por lo cual desencadena todas estas masacres y asesinatos. Personas inocentes, porque hay que decirlo así, se fueron campesinos, campesinas, y se da ese desplazamiento, porque si algo ha originado nuestro conflicto armado y social en Colombia es la distribución de la tierra. Sí, ¿aún tenemos tiempo, Margarita? Sí, claro. Bien, bueno, fíjate que eso que hablabas
Hay otro caso muy emblemático en Colombia y es el llamado o el mal llamado falsos positivos. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en registro de la Comisión de la Verdad, entre el 2002 al 2008, se registran 6.402 personas dadas de baja por los llamados falsos positivos. ¿Qué significa esto para quienes nos escuchan? La Comisión de la Verdad demostró que el Ejército Nacional de Colombia, la policía y las distintas organizaciones policiales del Estado vinculadas con el paramilitarismo produjeron el asesinato de 6.402 personas que, en el entendido del falso positivo, eran personas jóvenes, muchachas, mujeres, trabajadores, trabajadoras, que estaban en algún lugar, en algún territorio, personas comunes y corrientes como todos nosotros que tenemos labores, que tenemos trabajo, etc. Eran desaparecidos en algunos casos, en otros engañados para llevarlos a trabajar en unas fincas, en otros departamentos, y luego eran asesinados y dados de baja como si fuesen guerrilleros, es decir, personas civiles en cientos y en miles, porque este es un periodo estudiado por la Comisión de la Verdad hasta el 2008, pero las cifras superan los 10.000 personas de este tipo, ¿no? Que eran personas civiles y luego aparecían con camuflado, con botas y con un fusil como guerrilleras. Y fueron las mismas madres, las familias, las que salieron a la calle sin importar el miedo, sin importar las amenazas, sin importar los asesinatos, y decirle a ese gobierno nefasto de Uribe, a las instituciones y al mundo que querían sus hijos de vuelta, que habían salido vivos de sus casas y los querían vivos de vuelta. Ese es el caso de los falsos positivos en Colombia. Un capítulo doloroso para la historia de Colombia. Ese caso emblemático, como lo manifiesta, son las madres de Soacha, quienes, como lo decías, fueron engañados para llevarlos a esos territorios donde luego fueron asesinados y los hicieron pasar por guerrilleros, ¿no? Ese tema está dentro de los macro casos de la Jurisdicción Especial para la Paz que estamos estudiando. Creo que es el 7º macrocaso donde se dan esas asesinatos extrajudiciales mal llamados falsos positivos. Bueno, creo que es hora de vamos a ir a identificar con buena música aquí en este programa Uniendo Patrias, el programa de todas y todos ustedes, y vamos a seguir conversando al retornar con el sociólogo Michael Domínguez. Oye, se puso Jesús. Mira. ¿Quién está conectado? No hay nadie. Stream se llama la aplicación donde nos escuchan en todas partes.
ya lo voy a leer. Mira, vamos ahora con el audio, el impacto al paramilitarismo. Bueno, y tema de la universidad. Ajá, sin duda, a 11:50. Ajá. Y también este es de Padre de Rob. Disculpa que te lo envíe aquí enseguida otra vez, pero... Jesús se modernizó con esa música. Estoy full de trabajo. ¿Cuántos he conectado? Saludos para todos los que nos están viendo por Instagram. Estás escuchando Uniendo Patrias por RNB Zulia 91.7 FM. Pégate más. Eso. Bueno, seguimos aquí en este programa Uniendo Patria, el programa de todas y todos. Tenemos un invitado muy especial a esta hora de la mañana, el compañero Michael Domínguez, sociólogo. Pero antes de seguir conversando con él, queremos reportar sintonía a esta hora de la mañana. Saludamos a Zaida Martínez en el municipio del Moján. Dice, mi papá se llama Francisco Martínez Chinchilla. Un saludo muy especial para él. Te felicito por tan excelente información. Así como me dice, amiga, casualmente mi papá era primo de Luis Enrique Martínez, nacido en la población de Latico, corregimiento de Fonseca, Guajira, donde orgullosamente llevo la casa de los Martínez. Bueno, un saludo muy especial para Zaida desde el municipio Moján. También saludamos a toda nuestra audiencia en Machiques de Perijá, a Tata, Arturito, el equipo del Pacto Histórico que también lleva un trabajo muy bonito, muy interesante, ese reencuentro del pueblo colombiano ahí en el municipio de Machiques de Perijá. Saludos, un abrazo hermanos y hermanas a esta hora de la mañana que nos escuchan en diferentes lugares, municipios del estado Zulia. Quiero saludar también en el casco central de Maracaibo, en Plaza Lago, un saludo bien especial para Alex, para Bando y para Salín, que no se pierden este programa todos los jueves de 10 a 12 del mediodía. Vamos a seguir conversando con Michael, nuestro sociólogo invitado, y el tema que estamos tratando para colocar en contexto a los que van llegando a sintonizar este maravilloso programa es el impacto del paramilitarismo, ¿no? La incidencia del paramilitarismo en Colombia. Pero ahora vamos a escuchar un audio de Salvatore Mancuso sobre la incidencia de este paramilitarismo en las universidades públicas de Colombia. Las personas se presentó el profesor de Andrés, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. También hace parte de este tipo de estigmatizaciones que se dieron en la Universidad del Atlántico. La universidad también que está en Cesar también se dio, en Santa Marta también se dio, en Norte de Santander se dio. Nosotros en Norte de Santander
elecciones, se asesinaron algunos estudiantes. En Atlántico fue el profesor Francisco Correa Andrés. Alfredo. En la Universidad de Norte de Santander es Francisco de Paula Santander. En la universidad se Alfredo lo asesinaron mata varios en el estudiantes. 2004. Estás escuchando Uniendo Patrias por RNB Zulia 91.7 FM. Bueno, seguimos aquí en su programa Uniendo Patrias. Escuchábamos las declaraciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, donde hace alusión a las muertes que se realizaron a estudiantes de los diferentes claustros universitarios. Casualmente, Michael Domínguez es sociólogo de la Universidad Popular del Cesar y también hace parte de ese comité de impulso de la Universidad Popular del Cesar como sujeto colectivo de reparación víctima del conflicto armado y social colombiano. Sí, el paramilitarismo tocó de forma descarada a muchos espacios y territorios. No solamente hablamos de asesinatos, desplazamientos en los territorios rurales, urbanos, sino también en las casas de estudio. Tan significativo que es el alma mater de una universidad, esos espacios donde los jóvenes vamos a estudiar, a producir conocimientos, investigaciones para el desarrollo y el progreso de un país, pues esos espacios fueron también tocados por el paramilitarismo. Y de una forma muy descarada. Salvatore Mancuso habla en esa declaración cómo a partir de estigmatizaciones de estudiantes que tenían un trabajo político, organizativo, sindical, que desarrollaban investigaciones, procesos académicos, artísticos y culturales, eran estigmatizados como guerrilleros, como de izquierdas, como progresistas, y ellos montaban sus operaciones contra estas personas. Fueron muchas las universidades públicas del país que no solamente se evidenciaron asesinatos, amenazas, desplazamientos y exilios de profesores, profesoras, estudiantes y sindicalistas. No solamente fue eso lo que ocurrió, ocurrieron cosas además de ellas muy graves para el proceso de significado, ¿no?, de lo que es una universidad pública. Fíjense que el paramilitarismo no solo asesinó, sino que también cooptó a la institución universitaria. La cooptación, entiéndase como una acción criminal ejercida por un grupo de poder sobre otra institución para controlarla. En este sentido, el paramilitarismo cooptó muchas de las universidades públicas del país. En particular podemos hablar de casos específicos de las universidades en la costa Caribe. Fueron 8 universidades en la costa Caribe cooptadas por el paramilitarismo. Ellos, en ese proceso de cooptación, de control sistemático sobre la institución, colocaban rectores, quitaban rectores, colocaban decanos, quitaban decanos. Decían qué contenidos podía haber o estudiar la universidad y qué contenidos no. Y sabemos que si la ideología de derecha manejada por el paramilitarismo estigmatizaba hasta la forma de vestirse de un estudiante, ¿qué se queda para cuando ellos revisaban los contenidos educativos de una institución? Habían contenidos que no se podían dar en los espacios universitarios, porque no eran, según sus consideraciones, eran muy progresistas o muy de izquierda. Entonces ese proceso de cooptación de las universidades hizo mucho daño dentro del claustro universitario, porque los estudiantes, los profesores, no teníamos la libertad que nos daba la Constitución Política de Colombia para poder ejercer libremente
y digamos nuestra inclinación política y participativa a construir un país. No podíamos dar opiniones sobre lo que estaba sucediendo en el país y en nuestros territorios, porque el paramilitarismo había cooptado las universidades y había un control, una vigilancia de los procesos. Había una vigilancia de los procesos. En la universidad en la cual te formaste como sociólogo, cuéntanos de esa experiencia, de cómo se vivió esa época del paramilitarismo dentro del claustro, ¿no? Específicamente, ¿no? Sí, recuérdese que ahorita hablábamos sobre los clanes locales, el clan Génico, el clan Castro, del Cesar, y ellos tienen, digamos, una vinculación directa con quienes son los rectores o no en nuestra universidad. A pesar de que existe un proceso de elección donde son los estudiantes quienes votan, al Consejo Superior Universitario quien tiene la última palabra, y en ese manejo de esa cooptación administrativa, financiera, académica y política de la universidad por el paramilitarismo, pues se daban y se jugaban las cartas como ellos las querían. Fíjate que mi experiencia en la universidad es un poco compleja. Yo soy egresado de Sociología, del programa de Sociología de la Universidad del Cesar, y mi primera experiencia en campo, en territorio, no tenía yo más de 3 meses de haber ingresado a la universidad. Todavía pues olía a lápiz, como decíamos allá. Salía yo de 11 de bachillerato, graduado como bachiller académico, y ingresaba a la universidad. A los 3 meses de haber ingresado a la universidad, eran las 6:30 de la tarde, recuerdo, yo estudiaba en la noche. Ingresando en el campo universitario a esa hora, conversamos con unos compañeros que siempre pues hacíamos tertulia debajo de los palos de mango, quienes conocen a la Universidad del Cesar. Y bueno, estábamos conversando unos temas allí y escuchamos unos disparos dentro de la universidad. Estamos hablando del año 2001. Nos refugiamos en los salones, la gente salió corriendo, los profesores, y a los minutos, bueno, se calmó, salimos a ver qué había sucedido, y descubrimos que había sido asesinado dentro de las instalaciones universitarias, en el campus universitario, un profesor matemático de la Universidad Popular del Cesar. Esa fue una de mis primeras experiencias como estudiante de sociología, y eso, una de las tantas experiencias que no solamente yo, muchos estudiantes, profesores y sindicalistas tuvieron que sobrevivir a esos hechos dentro de la universidad. Tremendo, ¿no? Las declaraciones de Michael Domínguez en ese proceso universitario, que aquí los que hemos tenido la oportunidad de formarnos aquí en Venezuela es un espacio de aprendizaje, de intercambio y de muchas cosas, y debe observar cómo en territorio colombiano se lleva de esta forma tan hostil, ¿no? El saber qué digo, cómo lo digo, y que no implique que mi integridad física esté en amenaza, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de estar en varios semestres en Colombia, y cuando se dan las mesas de diálogo entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, tuvimos la oportunidad de llegar a esa zona de despeje, ¿no? Pero ahora, cuando escuchábamos las declaraciones de Salvatore Mancuso, uno como que va atando todo lo que uno observaba en ese tiempo, y que tiene demasiada relación con todo lo que ha contado Salvatore Mancuso. Uno observaba en el transcurso del camino del Cesar hacia el departamento de Córdoba cómo específicamente cuando ingresábamos luego de Montería había un puesto de policía, y a los 100 metros había un puesto de control paramilitar. Entonces, la mal llamada seguridad democrática que solo se le dio a las personas con dinero para que pudiesen viajar por todas estas zonas turísticas de Colombia, no fue sino una falsedad, una cortina de humo para distraer al pueblo y decirle: el país tiene seguridad, y esta seguridad solo se ha logrado con el gobierno de Álvaro Uribe. Miren
todos estos hechos, todos estos acontecimientos, todos estos asesinatos sistemáticos que se dieron, que se realizaron, estaban detrás de esa mal llamada seguridad democrática, que solo hacía referencia en ese campo era hablar de que se había alejado la guerrilla de los territorios, pero resulta que el control y el dominio total de la zona lo tenían los paramilitares. Sí, Margarita, fíjate que el tema de la universidad, esa cooptación paramilitar de los espacios universitarios, pues hacía muy compleja nuestras vidas. Y hacía muy compleja porque uno se sentía vigilado. Quienes hayan tenido la oportunidad de leer el libro 1984, esa vigilancia del Estado, del sistema, de vigilar tu comportamiento y tu pensamiento, era algo muy parecido a lo que nosotros como estudiantes vivíamos en nuestras universidades. Fíjate que en declaraciones de Salvatore Mancuso, él hablaba que ellos como paramilitares infiltraban estudiantes en las universidades, sobre todo en los programas y en las escuelas de humanidades, donde ellos pues consideraban que había, digamos, mayores opciones de poder identificar a estudiantes revoltosos, de izquierda, progresistas, etcétera. Según ellos, pues nosotros éramos guerrilleros, eso era su apreciación. Infiltraban a miembros de su grupo paramilitar para vigilar todos esos procesos estudiantiles, y denuncia ante la Justicia Especial para la Paz como un estudiante infiltrado por ellos en la Universidad de Córdoba, que se hacía pasar como líder estudiantil, como de izquierda, les pasaba a ellos información de quiénes se reunían, dónde se reunían, quiénes se organizaban, qué profesores opinaban, qué sindicalistas aportaban, qué estudiantes se reunían para hacer, digamos, una manifestación o una propuesta de este tipo, y luego ellos montaban las operaciones para asesinar a estas personas. Fíjate que nosotros en la universidad, en el caso particular, nosotros vivimos algo muy, muy similar. Hubo un tiempo en que nosotros solicitamos a las directivas de la universidad hacer una reforma a nuestro pensum académico. Los contenidos que se daban eran contenidos que tenían que ser aprobados por ellos, por esta cooptación paramilitar. Y fíjate que en uno de esas nosotros hicimos un enlace con la Universidad Nacional de Colombia. Nos gustaba mucho ese pensum académico y logramos, después de discusiones y presiones, logramos incorporar un seminario de Carlos Marx. Bueno, hablemos de Carlos Marx. Logramos eso y bueno, lo logramos. Pero fíjate que luego que logramos ese seminario de Marx, era un semestre que dábamos Marx, no lo dictaban marxistas, casi siempre teníamos era profesores de derecha dictando esa cátedra. Pero fíjate que en ese periodo yo recuerdo que aparecían estudiantes que nunca los habíamos visto en la universidad. Me recuerdo a alguien en particular, pero él no decía su nombre, tenía un apodo, ahorita de verdad no lo recuerdo. Era alguien moreno, así grueso. Siempre llegaba en las últimas clases, cuando ya teníamos exámenes y parciales. Y en particular llegaba a escuchar las clases de esa cátedra de Marx. Nosotros pues indagamos un poco y lo que nos decían era que era alguien enviado para escuchar nuestras clases y para ver qué opinábamos nosotros con respecto a esos temas. Entonces, bueno, era difícil uno poder hacer expresiones libres, de cátedra libre de estos contenidos, sabiendo o teniendo la sospecha de que alguien te vigilaba. Entonces créeme que era bastante complejo la vida universitaria. Bueno, triste tus declaraciones, porque como bien lo hemos manifestado, la universidad es ese espacio de libre pensamiento, ¿no? De desarrollarte, de tener una perspectiva diferente de lo aprendido en el liceo, como lo decimos aquí, ¿no? Pero quedan estos interrogantes, Michael. Por acá nos escriben desde el Instagram un saludo muy especial a Dani que dice: ¿cómo conseguir la paz?
si tienes una respuesta para eso que te está preguntando el compañero que nos sigue por Instagram. Dani, saludos. Buenos días, Dani. Mira, ¿cómo conseguir la paz en Colombia? Es una apuesta que está liderando Gustavo Petro y Francia Márquez por el cambio. Hay hay un proyecto que se está manejando en Colombia que se llama la paz total. El entendido de la paz total es como el gobierno nacional, el Estado, se coloca en pro de la construcción de la paz con todos los actores armados del país y poder concentrar un acuerdo nacional para poder lograr esa anhelada paz. Pero la paz la hemos entendido los colombianos y las colombianas. La paz no es solamente el silencio de los fusiles, no solamente es parar el derramamiento de sangre de los campesinos y campesinas, de las madres, de los estudiantes, de los docentes. No es solamente eso. Nos hemos dado cuenta que la construcción de la paz tiene que ver con las causas fundamentales de la propia guerra. Tiene que ver cómo el Estado garantiza la justicia social, cómo el campesino tiene su tierra, cómo el campesino tiene su ayuda técnica, su financiamiento por el Estado para que pueda progresar, cómo las instituciones del Estado deben cumplir a cabalidad lo que dice la Constitución Nacional de velar por los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, cómo en las universidades públicas y privadas debe existir la libre cátedra, la libertad de pensamiento y la libertad de participar en política sin ser estigmatizado, criminalizado, amenazado, desplazado por la violencia. Esa es la paz que nosotros creemos y consideramos. No solamente es la paz del silencio de los fusiles, sino la paz con justicia social, que exista un verdadero cambio. Y ese cambio está siendo acompañado y acompañada por la gente del pueblo que acompaña al presidente Petro y a la vicepresidencia Francia Márquez. Quiero compartirle estos interrogantes, ¿no? ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuáles fueron el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaban los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Nunca entendieron que el orden armado que imponía sobre los pueblos y las comunidades que decían proteger los destruía y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares. ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Estas son unos interrogantes de parte del padre Francisco de Rous, declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el informe final del Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba, por parte del Gobierno Nacional de Colombia y la extinta FARC-EP. Quiero agradecerte, Michael, que nos hayas acompañado en este tercer programa, en este programa Uniendo Patrias. Gracias por compartir con toda esta audiencia esta información de suma importancia para contextualizar lo que ha sido el conflicto armado y social en Colombia. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Margarita, por tu invitación. Solo basta decirle a la población, a la colombianidad residente en Venezuela y a los venezolanos y a las venezolanas, que sé que han, digamos, vivido procesos de conflicto en Venezuela, que miren el espejo y el reflejo de Colombia. Nosotros, quienes hemos vivido y sobrevivido a la guerra, al conflicto social y armado en Colombia, reconocemos que la paz es el camino. El diálogo, la conciliación, la paz y la justicia social es el camino para que un país, para que la patria pueda salir adelante por el futuro de nuestros niños y niñas. Gracias, Michael. Bueno, vamos a identificar a esta hora de la mañana
con una canción hermosa de Marta Gómez, Para la Guerra Nada, dedicado a toda esa colombianidad del estado Zulia y a nuestros hermanos venezolanos. No sé si me esperas afuera. Estoy apurado. Si vas a demorar, me toca irme. Me quedan 5 minutos de programa. Ok, te puedo esperar 5 minutos. Porque tengo que ir Para el viento una para Chinita, cometa, me está esperando allá. para el lienzo un Porque se va a las pincel, 2:30. para la fiesta Sí, pero no pido nada más. para el alma, Bueno, vete para allá. Nos vemos, Chinito. para el Lo que pasa silencio es que una yo siempre voy a palabra, trabajar. para la oreja un Pero canto, solo este tema y yo. un Dale. Ah, ya. ¿Quién está conectado? el oído una Saludos. para la guerra. Gracias a todos y a todas las que se conectaron por RNB Zulia, un programa muy productivo con el tema del paramilitarismo y la incidencia de este en las diferentes instituciones del Estado colombiano. Gracias, mil gracias por estar ahí siempre. Mi pelota y barquitos de papel. ¿No me das cuenta? Dale, nos vemos. Sí, entonces. disculpa mi pregunta. Yo te llamo, dale. Complicadísimo. ¿Cómo me despido de la gente? Ajá. No te pierdes, Michael. Ya volvemos para despedir, ¿verdad? Volvemos para despedir, ¿verdad? Para la guerra. Para la guerra nada, para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseñor, para el campo una amapola, para el mar una revolt. Para la brisa una tuba, para el llanto una canción, para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra. Estás escuchando Uniendo Patrias por RNB Zulia 91.7 FM. Bueno, ya seguimos aquí en este programa Uniendo Patria, ya está a puntico de nos toca irnos porque ya va siendo ahorita, pero de verdad quiero agradecer a toda esta audiencia que ha estado pendiente, reportando sintonía desde los diferentes lugares del estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo. Hermosa letra, hermosa canción de Marta Gómez, Para la Guerra Nada. Tenemos tantas cosas que hacer en pro de la vida y es hora de seguir trabajando en esa transformación que requiere nuestra amada Colombia y por supuesto el aporte que la colombianidad le haga a este hermoso país que nos recibió con los brazos abiertos. Nuestra querida Venezuela. Yo de manera particular les puedo decir que mi corazón está dividido, por eso amo este territorio que también me dio una familia y me dio unas hijas. ¿Por qué?
Para mí, Venezuela, entre Colombia y Venezuela no hay diferencia, porque somos hermanitas, porque somos hijas e hijos de Bolívar. Quiero recordarles, hoy no hubo chance para la nota cultural, pero no quiero dejar pasar por alto que este 15 de mayo tuvimos la oportunidad en territorio colombiano de saludar y festejar a esos seres que con esmero y con dedicación y esfuerzo construyen y transforman país. El 15 de mayo se celebró el Día del Maestro, el Día de los Maestros y Maestras en Colombia. Y ayer, la Mundial del Reciclaje, y el Día Internacional, hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Bueno, agradecemos en la presidencia del Sistema Informativo Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en la dirección regional RNB Zulia 91.7 FM, Oscar Miguel Silva, en la producción general Joana Castillo y en la operación técnica Jesús Áñez. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y les recuerdo que los esperamos el próximo jueves, Dios mediante, de 10 a.m. a 12 del mediodía, aquí en su programa Uniendo Patrias. Bendiciones para todas y todos. De ponerle mi negra serenata. Nos despedimos por el día de hoy y recuerden que los esperamos el próximo jueves. Besitos y besitas, hartos besos para